Son muchos los estudiantes que temen a las matemáticas. El simple hecho de pensar en ellas les produce sensación de ansiedad, ese miedo a no entender lo que el profesor le explica. Si preguntáramos cuál es la asignatura más difícil del instituto, la gran mayoría diría que son las matemáticas. Frases como, yo es que soy más de letras, a mí no se me dan bien los números, no seré capaz de, se escuchan con frecuencia entre los estudiantes que no han tenido una experiencia agradable en esta asignatura y por consiguiente en un futuro eligen estudiar carreras que apenas toquen las matemáticas. Aunque si bien es cierto que hay a quien se le dé mejor o peor el pensamiento abstracto y resolver problemas, no es menos cierto que gran parte del rechazo hacia esta asignatura tenga que ver con la falta de una buena motivación y un entorno adecuado. Con la finalidad de hacer que la enseñanza de las matemáticas resulte atractiva y se logren resultados favorables, en el Instituto IES Maciabela se ha desarrollado un proyecto capaz de revolucionar la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, cuya metodología abarca un amplio abanico de técnicas, todas ellas cooperativas y o dinámicas, que dotan al alumno de un papel más activo en su aprendizaje. Cámara y micro en mano nos disponemos a visitar este Instituto de Educación Secundaria y conocer de la mano de los autores de este proyecto y sus alumnos qué es emocionar con matemáticas. Mari Carmen, un proyecto bastante interesante que se inicia aquí en el IES Maciabela, emocionar con matemáticas. Cuéntame cómo surge, cómo inicia este proyecto. Bueno, este proyecto en primer lugar parte de mi compañero Pedro, ¿vale? Y de una serie de proyectos que él tenía en la cabeza y de una cosa que le había preocupado a él y yo creo que a todos los profes nos preocupa, y es que los alumnos lleguen a estar a gusto, lleguen a estar implicados y lleguen a estar interesados en las matemáticas, ¿vale? Entonces él viene de otro ámbito, venía de otro centro, venía con otras ideas nuevas y tal, y en un principio una idea suya, bueno, esto yo quiero que lo cuente él, que está ahí al lado, entonces él que lo cuente, ¿vale? En un principio propone hacer una serie de cosas, partir de una serie de puntos y yo me sumo porque yo soy maestra, yo vengo de la escuela, yo soy maestra de infantil, maestra de primaria, diplomada en profesorado, especialista en matemáticas y en ciencias, o sea, tengo ahí un campo muy amplio, ¿no? En donde he desarrollado mi profesión. Entonces a mí me interesaba también mucho, y más desde el campo de que el alumno desarrolle sus habilidades, sus capacidades, que se crea capaz de. Entonces, si no nos creemos capaces de hacer las cosas, no las hacemos y nos quedamos ahí. Entonces surge a partir de ahí. Pero este proyecto luego empieza a desarrollarse. Entonces hay una parte dentro de la asignatura de matemáticas en sí. Bueno, todo está dentro de la asignatura de matemáticas, ¿no? Pero dentro de lo que son las horas curriculares estipuladas de matemáticas, las de refuerzo de matemáticas y luego un apartado que nosotros hicimos la introducción el año pasado, que eran unas tertulias, que eran unas lecturas de textos relacionados con las matemáticas para reforzar precisamente la comprensión, la expresión, el espíritu crítico, el respeto, el diálogo, que consideramos fundamental para trabajar en cooperativo como se está trabajando también en las aulas. Es que es todo un conjunto de cosas relacionadas unas con las otras. Y dentro de este proyecto también está el proyecto de los padrinos de las mates de aprendizaje-servicio. Esta idea en particular, ¿cómo llega? Porque es un proyecto bastante ambicioso, requiere de una organización inmensa, de pedir permisos, de coordinación, de reunión de materiales, de hablar con los alumnos. Empieza, bueno, en un principio proponiendo a los colegios, mira, hemos pensado esto, os proponemos esta actividad, que vengan los niños de refuerzo de la ESO, de primero de la ESO, a reforzar matemáticas, a compartir el aula y ayudar a vuestros alumnos de tercero y cuarto,
para que haya un nivel curricular diferente entre unos niños y otros. Y los colegios, claro, sin los colegios no se puede hacer, fundamental. O sea, independientemente de que en el centro te apoyen o te digan adelante, que la inspección diga adelante, tú tienes que ir al colegio, presentar el proyecto y decir, os sumáis, probamos a ver si vale la pena, y todos los colegios dijeron que sí, que es muy de agradecer porque sin ellos no se puede hacer, porque además ellos ceden su espacio, ceden su tiempo. Hay colegios que han cambiado horarios para que podamos asistir, porque a lo mejor tocaba educación física a esa hora, pues no, han cambiado la educación física para otro día. Entonces, bien, eso es el principio. Sabemos qué queremos hacer en líneas generales, tenemos unos objetivos generales, tenemos a la gente implicada que ha dicho que sí, que se implica. Bien, ahora, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo nos organizamos el instituto con los colegios? Pues mediante grupos de WhatsApp, estamos en contacto. A ver, ¿qué estáis trabajando esta semana? ¿Qué contenidos vais a introducir? ¿Qué es lo que estáis trabajando? ¿Qué os interesa reforzar? Pues entonces, a principio, después de Navidad, era divisiones de 2 cifras. Bien, les planteo a los alumnos. Tenemos que, en el colegio me dicen que tienen que hacer divisiones de 2 cifras. A ver, ¿cómo hacemos esto? Pues bueno, pues vamos a preparar una ficha, pues vamos entonces ya preparamos, hacemos una propuesta, una ficha, la buscamos, vemos que sea, y foto la ficha, grupo de WhatsApp, a los profesores, y los maestros la ven, pues sí que me parece bien, me parece mal, tiene mucho nivel, tiene poco nivel, tal. Entonces ahí modificamos. Y ya vamos, cuando vamos al colegio, los maestros saben qué llevamos, los niños no, los niños de primaria no, y entonces ya nos ponemos en funcionamiento. Ya hemos pensado qué dificultades pueden tener, aquí pueden equivocarse, donde la reflexionamos un poco, ellos saben qué dificultad podrían tener ellos, entonces son cosas que aportan, eso hace que ellos piensen y reflexionen. En este caso era la división. Después, multiplicaciones, decimales, en fin, hemos ido acoplándonos a todos los contenidos que nos han ido diciendo en el colegio. Vamos a trabajar las horas, nos interesa sobre todo los problemas. Hemos hecho grupos interactivos resolviendo problemas. ¿Cómo es eso? Un grupito de niños de primaria y un alumno y un maestro, un padrino, con ellos. A ver, vamos a leer el problema, ¿cómo se hará? Ayudándoles en su procedimiento, en la resolución, resolviendo problemas y todo eso. Y ellos han llegado también a proponer problemas, que es más difícil. Vamos a proponer problemas adecuados a ese nivel, claro, que pueda resolver un niño de 3º o 4º. Entonces ahí han tenido también ellos que emplearse y trabajar. Entonces ha ido así, buscando materiales, mirando qué teníamos por el departamento, mirando a ver internetes. Genial para buscar fichas de una cosa, de la otra, en fin, trabajo arduo todas las semanas ahí. Ellos también han contribuido a elaborar materiales, muchos los he hecho yo porque ellos van muy cargados de trabajo y esto es una optativa que ocupa 2 horas a la semana frente al resto les quedan 10 asignaturas más con las que deben de cumplir y que deben de sacar adelante. Los padrinos de las mates están enmarcados dentro del proyecto Emocionar con Matemáticas, donde los estudiantes de primero de la ESO ayudan en el refuerzo de esta asignatura a los alumnos de 3º y 4º de primaria de los centros adscritos a este instituto. Estas tutorías las realizan con talleres que implican una serie de actividades manipulativas y divertidas con el uso de diferentes materiales. Mireia, tú perteneces al proyecto Padrino de Mates. ¿Qué tal el proyecto? Pues es muy interesante porque, si te das cuenta, es una forma de aprender matemáticas nueva. No es solamente estar en una silla sentada haciendo problemas de matemáticas. ¿Al inicio del proyecto pensabas que iba a ser tan divertido? No. ¿Te has sorprendido? Sí, bastante. Porque aprendes como a expresarte, como a explicarle a los niños lo que tienen que hacer. Y al principio es como, ¿cómo se lo explico? Pero luego ya es más.
en esta actividad que están haciendo los niños? Pues están haciendo con chuches, están cogiendo con chuches y palos, de palillos de estos, están como haciendo pirámides. Están creando formas. Sí, están creando formas. Vale, pues nada, ¿y esto para qué le servirá? Pues para luego cuando vayan a estudiar las pirámides y todo esto, pues ya pueden como tener una base de lo que viene a ser eso. Una referencia. Déjame ver cómo se le están pasando ellos y cómo van aprendiendo. Vale. Gracias, Mireia. ¿Cómo estás? Bien, ¿Cómo te llamas? Mar. Mar, ¿qué estás haciendo ahora mismo? Pues pirámides. Pirámides. ¿Y te gusta aprender mates de esta manera? Sí, ¿Es divertido así? sí. ¿Y tú cómo te llamas? Jorge. ¿Y qué estás haciendo, Jorge? Una forma abstracta. Una forma abstracta con chuches. ¿No te dan ganas de comértela? Sí, Pero tienes que esperar hasta el final, ¿eh? sí, ¿Te gusta el proyecto de salir del cole y de venir a aprender mates aquí al instituto? sí. Ella es Asmar, está aquí también en el proyecto y me gustaría saber pues esta actividad. Explícame cómo estás enseñando a los niños. Vale, son unas fichas de animales y que tienen que buscar la mitad que falta y cómo conectarla, así. Y luego, cuando acaben esto, les damos una ficha de estas y tienen que hacer lo mismo, pero en la ficha. Ya está. Tienen que copiar el dibujo del lado contrario. Sí, Completarlo. sí. Y luego, cuando terminan, les ponemos una pegatina en simetría. Y así pasando todo, cuando las tengan todos, ya está. Háblame de tu experiencia en participar en este proyecto. Pues ha sido muy buena y me ha gustado mucho estar con los niños y eso que a mí me gustan mucho los niños y también las matemáticas, así que es muy divertido para mí. ¿Cómo te llamas? Nasima, Nasima, ¿qué estás aprendiendo ahora mismo? simetrías. ¿Y cómo te va? Bien, ¿Has completado los dibujos ya? sí, Y cuéntame un poquito, ¿te gusta el proyecto, aprender matemáticas de esta manera? sí, me gusta. ¿Y por aquí, cómo te llamas? Omaima. Sí. ¿Qué tal tus dibujos? Bien, ¿Los has terminado ya? sí, ¿Te gusta la matemática? sí, mucho. ¿Y aprenderla de esta manera qué tal? También me gusta. Bueno, Sandra, quiero que me digas, pues, qué están haciendo en este taller. Pues están practicando los ángulos. Nosotros les damos una bola de cada color, hay 3 colores, rojo, verde y azul. Es una bola y entonces la tienen que aplastar para hacer como una especie de churro. Entonces, yo les digo, por ejemplo, pues en el papel pone de qué color es cada cosa. Los ángulos rectos son rojos, entonces ellos tienen que coger la plastilina roja y hacer un ángulo rojo. Y cuando acaben de hacer los 3 ángulos, tienen que irse a la hoja y rodear de cada color el tipo de ángulo que es. Y pues ellos no saben usar el transportador y se lo estamos explicando un poco por encima y así cuando lo vean en el colegio pues sabrán hacerlo mejor. ¿Y qué te parece esta iniciativa de empezar a estudiar como si estuviésemos en primaria, utilizando plastilina? Pues me parece bien porque así como que cuando tú tocas una cosa la entiendes mejor que solo viéndola en una pizarra o en un libro. ¿Tú crees que se fija mejor el aprendizaje cuando es algo manipulativo? Sí, yo creo que sí. Dame tu opinión sobre el proyecto, tú que estás participando en él. Pues
yo creo que está bastante bien porque así aprenden ellos, porque yo creo que cuando te lo explica una persona que es mayor que tú, pero no es mayor que los profesores, pues como que lo entiendes mejor porque te sientes más identificada. Bueno, Gisela, en este taller, ¿qué están haciendo los niños? Pues están haciendo figuras con el geoplano y son con gomitas y tienen que hacer pues o pirámides o bueno, triángulos, cuadrados, van haciendo con gomitas. ¿Cómo van en el aprendizaje? ¿Lo están haciendo bien? ¿Le falta un poquito? Van bien, algunos pues van por su cuenta y a lo mejor se pueden hacer otras figuras, otros como que le cuestan más, pero van bien en verdad. Quiero que me digas algo, ¿qué es lo que más te gusta de este proyecto? Los niños, me encantan, es que son muy graciosos y en plan que están como que no dicen que no a nada, en plan le pones algo y vale, son muy activos, entonces me encanta eso. ¿Te gustaría dedicarte a la enseñanza, a la docencia en un futuro? Sí, yo estaba pensando en ser fisioterapéutica, pero también me gustaría con los nenes pequeños, porque es que me encantan. ¿Y qué tal es iniciarte en el proyecto? Al principio pensaba que iba a ser tan divertido, tenías un poco de vergüenza al explicarle a los niños, ¿cómo ha ido evolucionando todo? Pues al principio yo me pensaba que me iba a dar más vergüenza o como que no iba a encajar bien con ellos. Y pues luego me aprendí que era divertido y además aprendía yo y ellos se lo pasaban súper bien y los veía súper contentos y todo. Entonces estaban bien. Pues nada, déjame ver, Gisela, cómo van ellos por aquí. Les voy a preguntar cómo se le están pasando. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas? Malar. ¿Qué estás haciendo ahora mismo? Pues ¿Qué figura es esa? yo estoy haciendo triángulos. Triángulo súper grande, ¿eh? Pues estamos trabajando a hacerse cogerse bolitas. Eso empieza con bolitas, churritos y luego haces la figura. Sí. Nada, te voy a dejar trabajar. Háblame qué están haciendo en este taller. Bueno, pues este juego se trata de una plantilla, tienen que coger una plantilla que lleva pues muchos puntitos y ellos cogen estas jamas de colores y hacen las figuras que quieren, pueden hacer su nombre, lo que quieran. Ella, por ejemplo, ha hecho su nombre, después se lo planchamos con la plancha y queda algo así, más o menos, y lo pueden pegar o lo que quieran. Esto es un taller libre, entonces, más de creatividad que otra cosa. Creatividad, imaginación, muchas cosas. Hay muchos colores y pueden hacer lo que les da la gana. ¿Y este tipo de taller cómo les ayudas en las mates? Pues pueden hacer figuras, si no saben por ejemplo los ángulos, pueden hacer figuras, no sé, muchas cosas se puede hacer con este juego. ¿Y tu opinión sobre este proyecto en el que estás participando? Pues me gusta mucho porque además de que aprendemos nosotros, aprenden ellos, ellos también aprenden muchas cosas nuevas y me está gustando mucho este proyecto. Bueno, estoy aquí con Diana que me va a explicar qué están haciendo en este taller. Pues en este taller tienen que ver estas figuras y con estas formas tienen que Tratar de recrear la figura. sí. Tiene un nivel de dificultad, ellos aprenden con rapidez. Perdón. Digo, este taller no tiene cierta dificultad, cierto nivel de dificultad, de que si lo aprenden rápido. Sí, lo aprenden rápido.
¿Y en qué les ayuda construir con figuras en las mates? Aprender cómo se llama cada triángulo y cada forma. Cada forma, o sea, los nombres de las formas y lo que se puede construir con ellas, de momento. Sí. Bien. ¿Cómo es trabajar con estos niños de primaria? Pues se pasa bien porque te preguntan cosas y les explicas y te entienden. Y ahora que tú estás del otro lado, que eres la profe, por decir así, ¿cómo te sientes? ¿Cómo ves ahora a tus profesores? Les entiendo. Porque, por ejemplo, cuando no entienden algo, pues tú se lo puedes explicar y no sé. Sí, ¿sabes el grado de responsabilidad que hay detrás de un profesor? Sí. Ahora los valorarás más. Bueno, gracias. Luis, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Estás construyendo estas figuras con formas? Sí, ¿Qué te parece el proyecto? ¿Es divertido aprender matemáticas de esta manera? sí, ¿Te gusta? sí. Pues gracias. De nada. Lucía, cuéntame qué están haciendo en este taller. Pues están jugando como al dominó, pero con las horas. Consiste en que tienen que buscar la hora en el reloj contrario. O sea, si tienen las 12 en punto, pues tienen que buscarla en digital. ¿Cómo van ellos aprendiéndolo? ¿Lo entienden de manera fácil? ¿Se le hace un poco A veces difícil? un poquito. A veces. Pues nada, déjame ir viendo cómo lo van haciendo ellos. A ver, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas? Mar. Mar, yo he hablado contigo otras veces. ¿Ya estás en otro taller? Sí. Madre mía, Mar, es que hay muchos compañeritos. Cuéntame, ¿te gusta trabajar con las horas así como si fuesen fichas de dominó? Sí. ¿Es divertido? ¿Es fácil? Sí. Claudio, jefe de estudio, me gustaría saber pues tu valoración sobre este proyecto. Pues creo que es una valoración positiva, es un proyecto muy motivador para los niños y una experiencia nueva. ¿Cómo lo han acogido ellos, el aprender matemáticas de una manera diferente? Pues creo que esto es el futuro. El libro de texto tal y como lo conocemos, yo creo que tiende, si no a desaparecer, a hacerse a un lado, y todo lo que son experiencias manipulativas con nuevas aplicaciones, nuevas tecnologías, yo creo que es el futuro. ¿Qué supone para ellos tener una relación con su futuro instituto, por decirlo de una manera, por conocer personas que cuando ellos lleguen pues ya tendrán una relación, ya serán caras conocidas? Pues tú ten en cuenta que este proyecto, hasta ahora habían ido los compañeros de primero de la ESO, habían ido al colegio, y yo le propuse a Mari Carmen de hacerlo al revés, de bajar nosotros aquí, y así pues al mismo tiempo tienen un contacto con el instituto. Hasta ahora generalmente solían venir cuando están en sexto y ya ves, han bajado en tercero y en cuarto y se lo están pasando genial. Me gustaría saber también pues la parte del aprendizaje, ¿qué tanto ha mejorado tras estas tutorías? Pues es una experiencia nueva para ellos y el aprendizaje así manipulativo yo creo que es muy motivador. Es el futuro. ¿Han avanzado? Yo creo que sí, nada más que tienes que ver lo bien que se lo están pasando. Muchas gracias. Vale, a vosotros. Mari Carmen, después de esta experiencia puedo entender por qué se llama emocionar con matemáticas. Solamente ver la cara de los niños y cómo se le están pasando es una auténtica pasada. Pues gracias que lo entiendas de esa manera y así, pues si la gente también lo conoce y entiende también el trabajo que estamos haciendo, sobre todo lo que están haciendo los alumnos, los niños, tanto los pequeños como los mayores. El aprender entre iguales es una experiencia muy buena y es un aprendizaje que no se olvida nunca. Y luego nos queda
esos recuerdos que nos permiten enlazar unos conocimientos con otros, ¿no? Enlazar la zona próxima de los aprendizajes. No, a ver, ¿cómo lo explicaría yo? Cuando aprendemos algo, o cuando tratamos de enseñarle a un niño algo, si nos aproximamos a su zona de experiencia, aprenden más que cuando está muy alejado de sus experiencias, de sus conocimientos. Yo pienso que esto contribuye a que esa zona de experiencia se acerque a la zona de los aprendizajes que pretendemos que asimilen, que tengan. Se podría decir que estamos aprendiendo creando un bonito recuerdo. Casi sí. Solo me resta darte las gracias por dejarnos ser parte de este proyecto por este día y nada, yo espero que en los años siguientes se siga desarrollando. Espero que haya continuidad, que es lo que en un principio se pretende. Muchas gracias a vosotros por venir, a vosotras por venir y aquí estamos, para lo que necesitéis y para lo que os surja. Es el momento de conocer a Pedro Martínez, un profesor cuya preocupación por cambiar la percepción negativa que tienen los alumnos hacia las matemáticas lo ha llevado a dar un giro a su clase. Sé que hay unas personas como tú que vienen con esas ganas y con esa pasión por ciertas materias, en este caso las matemáticas. Pero es una de las más difíciles, de las que los alumnos que menos quieren trabajar. Entonces en estos días hemos visto un cambio en lo que es la docencia y por eso estamos aquí en tu clase. Me gustaría que me expliques esa nueva metodología para que los alumnos pues se interesen más y aprendan de manera más, por decirlo así, más sencilla las matemáticas. Muy bien. Pues mira, a ver, realmente todo esto surge, como tú has dicho, de esa preocupación que, bueno, yo y mis compañeros teníamos de ese miedo que hay, ¿no?, hacia las matemáticas, que en principio es bastante irracional, porque quiero decir, es una asignatura como otra cualquiera en la que realmente se pueden transmitir las cosas de manera bonita, ¿no?, y hacerla agradable, ¿no? Entonces nos preocupaba un poco este aspecto de, bueno, lo que psicológicamente se llama ansiedad matemática, ¿vale? Es decir, los alumnos vienen aquí al instituto, al centro de secundaria, como con un miedo ya dentro de sí mismos hacia las matemáticas en primero de la ESO, ¿no? Algo que es irracional realmente, es como que va corriéndose la palabra de que no, en el instituto las matemáticas van a ser más difíciles y es como que realmente lo asumen, les genera mucha ansiedad y eso a mucha gente le provoca pues luego ese fracaso escolar, sobre todo en el ámbito de la ciencia, ¿no? Y estábamos muy preocupados por ese tema, por ese aspecto y queríamos cambiarlo. Entonces lo que se nos ocurrió fue pues darle un poco la vuelta a la clase y plantear la enseñanza de las matemáticas desde otra perspectiva, una perspectiva pues más lúdica, más manual, más manipulativa y que les facilitara pues el acceder a ese conocimiento de manera pues más suave, ¿no?, y más agradable. Trabajar con Mari Carmen ha sido realmente un placer. Desde el primer momento conectamos de una manera pues profesionalmente especial y bueno, yo he aprendido mucho de ella, de toda la experiencia que tiene desde primaria y de infantil, porque he tenido la suerte de que he coincidido con ella y ha hecho un recorrido por todos los niveles de la educación y entonces pues tiene mucho que aportar, ¿no? Y yo he intentado absorber todo lo que he podido de ella y bueno, pues yo le he aportado también otra visión, también un poco más enfocada en la parte de las matemáticas, ¿no? Entonces hemos hecho ahí un buen tándem y creo que ha salido un proyecto muy bonito y que realmente estás dando efecto, ¿no? Está surtiendo efecto. El cambio que se ha podido observar en los alumnos en este tiempo que llevan con el proyecto, háblame de ello. ¿Ha sido grande? ¿Hay más participación? ¿Han subido el nivel? Cuéntame. Sí. A ver, como te he dicho antes, nuestro objetivo primordial con el proyecto era intentar reducir de alguna manera esa ansiedad, ¿vale? Intentar transmitir la belleza de las matemáticas. Entonces, hemos notado un cambio en nuestro propósito inicial, pero abismal. Es decir, el hecho de que los alumnos entren con una sonrisa de oreja a oreja al aula, dispuestos a ver con qué les sorprendemos o dispuestos a ver qué es lo que toca hacer hoy, eso quiero decir, no nos pasaba antes de poner en práctica el proyecto, ¿no? Pues encontrábamos por la típica clase que entra y hay gente que sí que está dispuesta a trabajar porque está motivada, le gusta la asignatura de por sí y gente que no. Pero ahora es la sensación de
de que vienen y los ves realmente que vienen con ganas de trabajar, ¿no? Y de participar y de cooperar, y pues eso a ti también te hace motivarte más y todavía dar más, ¿no? De ti. Y bueno, claro, con todas las metodologías nuevas que estamos utilizando, bueno, nuevas, realmente son emergentes, pero porque se conocían desde hace ya mucho tiempo, pero están como volviendo a resurgir, ¿no? Y pues con todo lo que estamos haciendo, pues hace que ellos todavía también tengan más interacción entre ellos, se conozcan mejor, se crea mucho buen ambiente en el aula, y pues todo hace que fluya muy bien y muy cómodamente. Quiere decir que pasa de ser la materia de no soy capaz de aprender pues el álgebra, esos problemas matemáticos que se ven ahí, tú dices, soy incapaz de resolver ese problema, a ¿qué me tiene hoy el profesor? ¿Qué aprenderé nuevo? Sí, jugamos un poco con ese punto de la sorpresa, ¿no? ¿Qué vamos a ver hoy? ¿Qué tenemos de especial hoy? También realmente luego es un poco presión, ¿no? Hacia nosotros, los profesores, porque es ya como decir, bueno, ¿y con qué les vamos a sorprender ahora? Es decir, ¿cómo vamos a superar, por ejemplo, lo que hemos estado trabajando en el tema anterior, ¿no? Pero siempre surgen cosas nuevas, siempre surgen ideas nuevas, y además, como da pie también, con la metodología que seguimos, a conocer mucho mejor al alumnado, pues nos da pie a utilizar sus hobbies, utilizar sus aficiones para introducir actividades que estén relacionadas con eso y a la vez con las matemáticas, ¿no? Las enlazamos y todo pues conecta bien con ellos. Este proyecto tiene una parte lúdica bastante importante, pero también me gustaría saber si dentro de él pues utilizas la tecnología. Son adolescentes, están siempre con el móvil. ¿Tiene pensado utilizar, no sé, algún otro tipo de metodología que utilicen la tecnología? Sí, a ver, estamos haciendo también mucho uso de lo que se llama Flipped Classroom, ¿no? Que es la clase invertida. Con ella pues sí que trabajamos bastante con las tecnologías, sobre todo con los móviles, como hemos comentado, los ordenadores, conexión a internet, porque al querer dedicar más tiempo en el aula a actividades que realmente pensamos que son más importantes y que les va a ayudar a desarrollar habilidades y capacidades que van a necesitar en su día a día, en el futuro, pues lo que queremos es intentar evitar dar la mayor parte de la teoría o del contenido que es duro, por decirlo de alguna manera, fuera del aula, y dedicar más tiempo dentro de clase a trabajar actividades de este tipo, ¿no? Entonces lo que hacemos en gran parte de las unidades es grabamos un vídeo donde se hace esa explicación, también de manera amena, con vídeos cortitos. Ellos lo ven en casa a modo de tarea, por ejemplo, y luego en clase vienen perfectamente conociendo el contenido teórico y podemos trabajar desde el principio, ¿no? Esto hace que luego, por ejemplo, los alumnos no tengan tareas en casa y se vean obligados a hacer actividades que puede frustrarles porque no tienen la ayuda o el soporte que necesita cada uno, ¿vale? Cada alumno y cada alumna es único en sí mismo y tiene su ritmo de aprendizaje. Entonces, igual tiene unas necesidades fuera del aula y no sabe dónde acudir, ¿no? Para suplir esas necesidades. Entonces, estando aquí en el aula, pues estoy yo, ¿no? Está Mari Carmen y les podemos echar una mano. Entonces, en ese aspecto también pues han mejorado mucho, su confianza ha aumentado más a la hora de enfrentarse a las matemáticas y genial todo, vamos, en principio. Muy bien, Pedro. Bueno, ya para finalizar esta parte, tú como profesor, como ente innovador, por decir así, de utilizar el Flipped Classroom, de cambiar la manera de enseñar, ¿hacia dónde va la educación? Esta parte tradicional, ¿cuánto le queda? ¿Cuánto tú crees que la mayoría de los profesores se darán cuenta de que tienen otra generación, que no es lo mismo, que hay que cambiar el sistema? A ver, yo te puedo decir hacia dónde me gustaría que fuera la educación. No sé cómo irá, ¿no? Pero es la sensación de que todavía estamos, o mucha gente está dando las clases, ¿no? De manera que está preparando a la gente para el siglo XIX, es decir, las estructuras de clase, o el hecho de tener los alumnos sentados individualmente, o la típica clase magistral de yo cuento, yo hablo, vosotros escucháis y luego en casa reproducís, sigue la estructura pues de la época industrial, ¿no? Es decir, estamos trabajando con alumnos que, como tú has dicho, estamos en otra generación y hay que adaptarse a esa generación, hay que prepararlos para el siglo en el que están viviendo, no en el pasado, ¿no? Entonces intentamos pues eso, introducir todas esas nuevas metodologías, todas las nuevas tecnologías también, y me gustaría pues evidentemente que en un futuro todo eso fuera cambiando. Evidentemente no podemos esperar un cambio radical, eso tiene que ser progresivo, y tampoco, quiero decir, la clase tradicional o magistral tampoco es mala, ¿no? Pero lo que hay que saber es, pienso yo, utilizar cada una de las metodologías en el momento adecuado y
igual una metodología determinada con un grupo de alumnos y alumnas para un tema te funciona bien, y ese mismo tema con otros alumnos distintos tienes que darle la vuelta, utilizar otra metodología para ser capaz de llegar a ellos, ¿no? Entonces, pienso que lo que sería ideal es que en el futuro pues cada profesor conociera todas las herramientas metodológicas que hay y tuviera el don, ¿no?, de saber utilizar la que toca en cada momento, ¿no? No soy pro de únicamente utilizar innovación, sino que hay que saber, ¿no?, hay que ser consecuente y saber utilizar cada metodología en el momento adecuado. Pedro ha logrado reunir en este proyecto dos de sus grandes pasiones, su amor por las matemáticas y su afición por los cómics. Sí, en esta clase los estudiantes aprenden a través de la historia de un cómic ideado e ilustrado por su profesor y que les facilita la comprensión de los problemas. La idea principal surgió a partir de un cómic que dibujé. A mí siempre me ha gustado el dibujo, y entonces desde que estuve estudiando la carrera, pues ya tenía en mi cabeza que quería hacer algo así, ¿no? Entonces fue cuando me lancé a hacerlo, funcionó, y a partir de ahí se generó ya luego todo el proyecto con todas las actividades que os contaré poco a poco, pues que estamos trabajando. Pues este es uno de los capítulos del cómic que trabajamos para que aprendan la parte de álgebra, ¿no? Un poco la parte de ecuaciones. Fue el punto clave, como hemos dicho, porque como tradicionalmente es la parte de primero de la ESO que más cuesta, ¿no?, por decirlo de alguna manera, o más miedo le tienen los alumnos, pues decidí, ¿no?, intentar plasmarlo a través del cómic. Y realmente los años que llevamos utilizándolo ha funcionado estupendamente, y sobre todo lo que más nos satisface, ¿no?, a Mari Carmen y a mí a la hora de trabajar esto, es que cuando terminamos el tema de ecuaciones, por primera vez se ve claramente que entienden el concepto de ecuación. Es decir, que no solamente han aprendido un proceso de mecanización de resolución de ecuaciones, sino que saben perfectamente qué es lo que están haciendo o por qué lo están haciendo, ¿no? Es decir, el hecho de saber que una ecuación es un equilibrio matemático que hay que compensar, ¿no? Es decir, que si cualquier acción que hagas en un miembro de la ecuación tienes que hacerlo en el otro, pues ese concepto lo tienen claro, entonces luego les facilita pues el aprendizaje de otros conceptos algebraicos más complicados, ¿no? ¿Cómo envuelves tú todos esos conceptos en una historia? Pues realmente yo creo que forma parte un poco de mi afición por el cómic, ¿no? Pues de intentar ligarlo todo. Y realmente llevo muchos años pensando esto. Es decir, no ha sido de la noche a la mañana, ¿no? Sino que, como he dicho antes, mientras estaba estudiando la carrera, pues ya en mi mente iba trabajando toda la historia, todos los conceptos que quería introducir, y lleva su tiempo, evidentemente, ¿no? Después de tantos años, pues está materializado, ¿no? Pero que no se hace de la noche a la mañana la idea ni nada. Y en el momento en que tú le dices a tus alumnos, vamos a trabajar con un cómic, ¿qué te dicen? Realmente ni se lo digo, es decir, yo me presento en clase ese día y les doy el cómic y vamos a trabajar el cómic. A mí lo que me gusta es que llegue todo un poco, el aprendizaje llegue un poco de manera natural, es decir, sin que se lo esperen, ¿no? Es decir, yo he traído el cómic, vamos a leer el cómic y a ver qué aprendemos del cómic, ¿no? Es decir, vamos a sacar las conclusiones, o como con la actividad de los cubos. Vamos a hacer estas construcciones, a ver qué sacamos en conclusión. Es decir, que lo hagan todo un poco constructivo. En vez de que yo llegue y les diga esto es así, pienso que aprenden mejor de manera contraria. Es decir, que ellos sean los que averigüen para qué sirve todo esto, cuál es la utilidad de todo esto. ¿Te ha sorprendido pues las ideas y la manera de resolver las cosas de algunos alumnos? Ya te digo, yo ahora por ejemplo tengo alumnos en tercero y en segundo que ya tuve anteriormente con los que trabajamos el cómic, y a mí me sorprende todavía que hay gente que las ecuaciones, es decir, las resuelve todavía de manera conceptual, es decir, entendiendo el concepto. Entonces yo cuando estoy corrigiendo alguna actividad y veo que lo hacen, realmente es cuando dices, creo que ha merecido la pena todo el trabajo porque realmente lo han captado a la perfección. Entonces, es genial. Vamos a ver cuál de los chicos me explica cómo va el cómic. ¿Cómo te llamas? Adrián. Bueno, Adrián, cuéntame. Pues esto es una historia pues que sirve, es más divertido que explicarlo. Y claro, luego cuando acabamos la historia, en vez de Pedro explicarnos que todas las ecuaciones y todo eso, nosotros las sacamos por sí mismo. Y claro, esto es como una moraleja. Quiero decir, sí, que en este caso son las ecuaciones. Y... Bien, ¿me cuentas un poquito, si bien resumida, la historia? Pues que un villano capta a unos amigos de Phi y claro, quieren encontrar a álgebra para que le ayuden a recuperar a sus amigos. Así empieza todo. Sí.
Bien, y háblame un poquito, ¿te gusta trabajar las matemáticas con el cómics? Sí, porque es como si estuviéramos jugando y nos enteramos de que es más aburrido. Sí, en verdad me gusta. En esta clase también se utilizan una serie de juegos y actividades manipulativas donde el alumnado aprende de manera diferente, entretenida y divertida. Otra de las metodologías o herramientas que utilizamos en el aula es la gamificación, ¿vale? La gamificación consiste en introducir pues, las mecánicas y dinámicas del juego en el aula, ¿vale? Para pues, conseguir un objetivo didáctico. Entonces, por ejemplo, con el grupo de primero y de segundo, pues llevamos a cabo una gamificación, que aquí, por ejemplo, tenéis el cartel, ¿no? Que se llama Los 7 talismanes matemágicos, en el que todo el curso, por decirlo de alguna manera, se desarrolla en una partida de rol, ¿no? Entonces, cada uno de los alumnos y alumnas pues, representa un personaje, que en este caso tiene que ver con el mundo de la magia matemática, ¿no? Entonces, el objetivo del juego es que ellos tienen que conseguir. Pues hay 7 talismanes, como estas cartas, ¿no? Representan talismanes. El objetivo es que tienen que conseguir 7 talismanes de estos. Si consiguen los 7, automáticamente están aprobados el curso. Si no lo consiguen, pues bueno, la nota que tengan, ¿no? Sacarán la nota que toque, ¿no? Pero eso es su objetivo principal, ¿no? Entonces, para conseguirlos, pues ellos disponen todos los días, si trabajan bien, cooperativamente, si se ayudan unos a otros y demás, pues ellos reciben una serie de puntos, ¿no? Son los puntos de experiencia si trabajan bien en equipo, y luego están los puntos de sabiduría si realmente durante la sesión pues han demostrado que saben hacer las cosas y que comparten, ¿no? Y ayudan a los compañeros en las actividades. Entonces estos puntos los van coleccionando ellos y cuando quieren, al final de cada clase, los 10 últimos minutos, estos puntos los pueden canjear. Pues quiero comprar, tienen varios tipos de cartas que están todos ahí colgados, ¿no? Y en la web también. En las que hay, por ejemplo, hechizos, hay cartas de hechizos, que te dice, pues no sé, por ejemplo, con este hechizo, ¿no? Puedes conseguir un punto extra en el examen. Entonces, quien tenga esta carta y la utilice, pues puede conseguir un punto extra en el examen. Tiene que consumir puntos que han ganado, pero a cambio de, ¿no? de ese beneficio. O otro en el que te dice, pues por ejemplo, no sé, aquí hay muchísimos, ¿no? Otro, puedes entregar el trabajo, usando esta carta, puedes entregar el trabajo que hay que presentar 2 días después. Entonces, mientras toda la clase tiene que entregarlo el día establecido, pues ellos tienen 2 días extras, ¿no? Al haber conseguido más puntos de experiencia por su buen hacer, ¿no? Y por el trabajo que han hecho, pues tienen como recompensa una que ellos quieren, ¿no? Que es, por ejemplo, la de entregar el trabajo 2 días después, ¿no? Entonces tienen una serie de beneficios y durante todo el curso pues ellos van manejando esos beneficios y esos puntos a su interés. Una manera de incentivarlos, de motivarlos a que estudien, a que cooperen con sus compañeros, porque al final tendrán una recompensa. ¿Sí? Es así como se desarrolla la sesión, es decir, ellos son conscientes de que del trabajo que hagan en esa sesión van a tener su recompensa y que luego van a poder hacer o distribuir esos puntos a su interés, con lo cual más motivación, ¿no? que esa. Las que más te demandan, entregar un trabajo después. Esa es una. La de una que hay de medio punto extra también en alguna prueba, esa la suelen usar. Lo que pasa es que esa del medio punto no la pueden usar directamente con ellos, sino que la ha introducido también un poco para fomentar el altruismo un poco y el que se ayuden unos a otros, ¿no? Es decir, esa carta, quien la tiene puede regalar medio punto a alguien, pero no se lo puede quedar esa persona. Entonces, muchas veces pues sí que ves que se establecen relaciones entre ellos de ayuda, y eso pues también es muy bonito y útil para su vida futura, ¿no? El hecho de poder ayudarse unos a otros. Esa es una de las que más piden, y otra que la puse, ese beneficio lo puse, digo, no creo que lo gaste nadie puntos en eso, y me sorprende completamente, y es una que dice, tienes una bolsa de chucherías para ti. Pues yo pensaba que no la iba a comprar nadie, teniendo otras cosas, ¿no? Como medio punto extra en el examen o cualquier cosa de estas, o entregar el trabajo después, y resulta que la que más han gastado, una de las que más, es la de chucherías. Y digo, bueno, pues nada, una bolsa de chucherías. Bueno, y tienes que apartar una parte de tu jornal para chuches. Claro, exactamente, una parte del jornal para chuches, pero no me importa, siempre y cuando aprendan lo que tienen que aprender, encantado.
El juego de Zahlen, esta es una de las actividades que desarrollan. ¿En qué consiste? Pues es un juego de cartas que creé hace un par de años con la idea de enseñarles a operar, ¿no?, con números enteros, ¿vale? Números positivos y números negativos. De manera que ellos están igual, pues este año por ejemplo hemos dedicado una semana, ¿no?, una semana jugando al juego sin realmente saber qué están haciendo, pero la mecánica de ese juego son las mismas mecánicas que a la hora de operar con los números enteros. Entonces, de manera que cuando ya tienen perfectamente interiorizado ese mecanismo a través de este juego, pues luego es súper fácil contarles cómo funciona el trabajo con números enteros, de manera que en poco tiempo pues consigues el objetivo de enseñarles el contenido y además con bastante soltura. Entonces, si Pablo se anima... Pablo, que me va a explicar cómo funciona. Vamos a ver. Este juego nos ha enseñado a sumar y restar con números, o sea, sumar, restar, multiplicar y dividir con números negativos y positivos. Y vamos a hacer una jugada que es cuando se giran las cartas, pues empezamos la jugada, cuando ya se han girado todas. Y hay diferentes cartas, como podemos ver. Cuando unas gotas de fuego y unas de agua se juntan, desaparecen. O sea, por ejemplo, si hay 3 gotas de fuego y 2 de agua, pues se juntarían 2 y 2 y desaparecían y solo quedaría una de fuego. Entonces, el signo del menos gira al símbolo que tiene detrás y cuando ya se ha utilizado, pues ya no vale. Y -3. El símbolo del más no sirve para nada en este juego, así que se gira. Y como he dicho antes, cuando se juntan gotas de fuego y gotas de agua desaparecen. Entonces, cuando se juntan estas dos, desaparecen. Entonces, -3 más 2 es igual a -1. Quedaría una gota de agua. Y bien explicado, y una vez que tienes el resultado, ¿para qué utilizamos esto? Pues es como el tablero del juego. Cuando hacemos una jugada bien, pasamos casilla. Si la hacemos mal, nos quedamos en la misma. Y gana el equipo que llegue al símbolo, o sea, al equipo contrario. Sí, claro. Correcto. Bueno, ¿y quién crees que va a ganar ahora? Pues yo creo que nosotros. La siguiente actividad, Pedro. Bueno, la siguiente actividad la trabajábamos en el bloque de divisibilidad, ¿no? Lo que hacemos es enseñarles al alumnado a descomponer, ¿no?, en factores primos los números. Y luego también a calcular el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo, ¿vale? Esto, si lo haces de la manera tradicional, pues simplemente consiste en explicar cuáles son los números primos, cómo se realiza una desfactorización y mecanizar el proceso, ¿no? Entonces aquí lo que queríamos nosotros es que primero tocaran esas matemáticas, es decir, las hicieran palpables, ¿no?, se les hiciera físico para ellos. Entonces lo que hicimos fue diseñar la actividad en la que tenemos estos cubos encajables, de manera que cada color representa un número primo, ¿vale? Entonces ellos tienen en clase la ficha esta y pues nada, cada color representa un número primo, los primeros números primos. Entonces, de manera que si ahora nosotros le queremos decir al alumno, por ejemplo, escríbeme la factorización o dibújame la factorización del número, pues no sé, 14, por ejemplo, ¿no? Guille, ¿te atreverías a hacer la factorización del 14, por ejemplo? ¿Quién se atreve? Venga, Raúl, va. ¿El del 14 cómo sería? Sabiendo que estos son los colores. ¿Por qué es esa factorización? Porque 2 por 7 son 14. ¿No? Sabemos que el 2 es el azul, ¿no? Y el rojo es el 7, y sabemos que al multiplicarlo nos da 14. Entonces esta sería la factorización, ¿no?, del 14. ¿Sí? Y si ponemos, por ejemplo, ¿qué podemos poner? El 36. ¿Cómo haríamos el 36? He cogido estos porque 2 por 3 son 6 y 2 por 3 son 6 y 6 por 6 son 36. Es decir, la factorización, ¿no?, del 36 sería esta, ¿no? Si queremos ponerlos juntitos, esta sería la factorización del 36. Entonces, si os habéis dado cuenta, hay veces que ya ni piensan, o sea, hacen la factorización súper rápidamente, ¿no? Lo ven rápidamente, y pienso también es porque les ayuda el hecho de visualizar los números como formas y colores, les ayuda a hacer la construcción más rápida,
¿no? Y cogen una habilidad mental más ágil, ¿no? Y más rápido. Bueno, con esta actividad también trabajamos un poco varios bloques en realidad, ¿no? El primero con el que nos manejábamos fue con el de divisibilidad también, ¿no? La idea era que las mismas construcciones que hacían con los cubos, ¿no? Pues las hacían con los que se llama jamas, ¿no? Que son estos cilindros pequeñitos de colores que los ponen en esta plancha y luego al pasar la plancha normal de planchar la ropa pues se sellan y se quedan las figuritas montadas, ¿no? Entonces era también un poco para trabajar no solo las matemáticas sino también la creatividad un poco, ¿no? Porque luego les dejábamos libre albedrío a la hora de pues intentar expresar a través de esto pues lo que habían entendido del tema de números primos y demás, ¿no? Entonces una de las cosas que hicieron que estaba muy bien y fue muy curioso fue la distribución de los números primos en el plano. ¿Vale? Entonces, aquí con esto lo que se observa realmente es que los números primos en principio no siguen ninguna pauta. Es decir, uno de los grandes misterios, ¿no? de las matemáticas está en saber o obtener una fórmula de cómo averiguar números primos, ¿no? Los siguientes números primos. Entonces, con esta construcción pues se dan cuenta de que realmente parece que no siguen ninguna pauta, ¿no? Y se dan cuenta de la dificultad a la hora de descubrir nuevos números primos, ¿no? Tú le dejas pues libre elección de hacer lo que quieran, pero yo veo por aquí símbolos de matemáticos, bueno, números. Están ya lo controlan bastante y entonces ya no saben qué hacer. Han trabajado tantas cosas ya con esta actividad, porque luego también, por ejemplo, la geometría también la hemos trabajado. Entonces han hecho construcción de figuras planas, incluso construcción de figuras con volumen, porque tú vas construyendo las caras y luego las montas, ¿no? Entonces les da pie a estimular la creatividad y también un poco la concentración, porque si te das cuenta, observa cómo están sumidos en la actividad, ¿no? y completamente centrados en ella. Les ayuda pues a eso, a aprender a centrarse un poquito, ¿no? Y la manipulatividad pues también la trabajan. Te veo a ti muy concentrada por aquí. Sí. ¿Te gusta? ¿Te relaja? Sí, es muy relajante. ¿Qué estás haciendo ahora mismo? Pues estaba haciendo el símbolo de pi, que está ahí. Háblame de esta manera de aprender matemáticas. ¿Te gusta más? Sí, porque también es divertido y te ayuda a la concentración. Y al final, aunque no te des cuenta, te lo pasas bien. Entonces es divertido y relaja. Al final te lo pasas bien y estás aprendiendo, que es lo importante. Sí, también como es algo tan diferente que no habíamos hecho nunca, es algo nuevo y también te crea la curiosidad de saber qué es lo que vas a hacer. Lo que comenzó con la simple idea de cambiar ese concepto negativo que la mayoría del alumnado tiene hacia las matemáticas, ha generado un proyecto capaz de revolucionar el aprendizaje de esta asignatura. Esta metodología les ha permitido trabajar con actividades que refuerzan su autoestima, el trabajo cooperativo y la autonomía en el aprendizaje. ¿Quién diría que una asignatura como matemáticas sería recordada en un futuro como la más divertida? Que los alumnos esperarían con ilusión la próxima clase para saber con qué actividad nueva les sorprenderá el profesor. Sin duda alguna, esto es emocionar con matemáticas.